Tengan buenos días, estimados estudiantes. Este día daremos inicio a la primera de 4 tutorías programadas para la asignatura Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera de Martínez. Estaré con ustedes durante todo este ciclo, acompañándoles, orientándoles, desarrollando las tutorías para esta asignatura. Quiero comentarles y compartir con ustedes 4 avisos antes de dar inicio a la tutoría. Uno de los primeros avisos es que las tutorías se darán por medio de las nuevas cuentas de Skype empresarial. Todas las cuentas terminan así, @cimat.us.edu.sb. También pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Comentarles también que hay que definir el horario de tutoría durante la semana, al menos 2 horas a la semana, en donde podamos compartir, exponiendo nuestras ideas, nuestras dudas sobre las diferentes actividades propuestas. Y comentarle finalmente que las tutorías restantes, las 3 que harán falta, serán siempre con este mismo enlace, que es el que aparece en estos momentos en su pantalla. Quiero presentar, por tanto, la agenda, el saludo, hace un momento lo hice, la presentación de agenda a trabajar, que es la que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas 2 horas de tutoría, la resolución de dudas administrativas y académicas si las hubiera, y en el caso que en la medida se desarrolle la tutoría haya la incorporación de estudiantes a esta tutoría, porque a esta hora no hay ni un estudiante que haya ingresado a la reunión. Luego comentarles que en el desarrollo de esta tutoría se planteará 4 preguntas en relación a la temática desarrollada. Estas preguntas las elaborarán en un solo documento y las entregarán luego en plataforma. Ese espacio se habilitará posteriormente con las instrucciones pertinentes. Estar pendientes de la fecha de entrega de esta tarea, primera tarea de esta tutoría. De igual manera, cualquier duda, ustedes pueden manifestarlas, me escriben, y luego al final vamos a comentar otras situaciones, ¿verdad? Que vamos en relación a las actividades que tenemos próximas. Comentarles también que estén pendientes de los mensajes que yo envío, como recordatorios, notas aclaratorias, pedirles, así como lo envíen un mensaje, que para la elaboración de las diferentes tareas, la participación de los foros, revisen las rúbricas de evaluación, estén pendientes también de las fechas, porque yo entiendo que hay diferentes actividades que ya están programadas para ustedes en las otras asignaturas, pero pedirles que estén pendientes de la fecha de entrega para no caer, ¿verdad?, en el desfase o la no entrega de dichas tareas o la participación de los foros. Los foros siempre se realizan en 2 partes, así que estar siempre pendiente en el periodo de tiempo que se realiza la fase 1 del foro académico y la fase 2, que en periodo de tiempo se realiza y usted tiene tiempo para participar. Bueno, en el desarrollo de esta tutoría quiero comentarles, quiero explicar y también presentar una de las primeras partes, que es del documento de la lectura que tienen ustedes de la unidad número 1, y es la historia de la matemática. Y sobre la matemática es fácil. La matemática, una historia social, es decir, en esa parte veremos de dónde surge la matemática,
cómo fue evolucionando durante todo este tiempo de historia de la humanidad y cómo fue avanzando también o cómo fue evolucionando durante las diferentes culturas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Y la matemática fue inventada y viene siendo desarrollada por el hombre en función de las necesidades sociales. La matemática no es una asignatura o una disciplina acabada, sino que ésta se desarrolla continuamente, ya que acá lo dice, en función de las necesidades sociales. Y vamos a ver a qué se refiere esta parte. Una de los periodos del desarrollo de la humanidad es el Paleolítico. Este se dividió en dos, que fue el Paleolítico inferior, y este periodo duró cerca de 3 millones de años. En este periodo, el hombre vivió de la caza y de la recolección, compitiendo con los otros animales, utilizando para ello palos, piedras y fuego. En este periodo, el hombre apenas necesitaba las nociones de más, menos, mayor, menor, que son conceptos que están relacionados en matemática, y algunos instrumentos en el raspado de piedras y elaboración de mazos. Luego, en el segundo periodo, que es el Paleolítico superior, se caracteriza por instrumentos más elaborados para la caza y la recolección, como trampas, redes, cestos, arcos y flechas, ropas de pieles, canoas. Los hombres utilizaron nuevos materiales más allá del uso de palos y piedras, huesos, pieles, bejucos y fibras. En este periodo se realizaron pinturas y esculturas naturalistas. Necesitaron de más números y figuras. Para hacer un cesto necesitaron contar con nociones intuitivas de paralelismo y perpendicularidad. Surgieron los diseños geométricos y la pictografía. Vemos entonces que en este periodo se da un avance, evoluciona, ¿verdad? Los conocimientos y la aplicación de estos en la elaboración de las diferentes actividades de estos hombres en este periodo. Bueno, y el tiempo pasó y nuevos acontecimientos fueron incorporados a través del proceso de ensayo-error, conocimientos sobre tierras y la fertilidad, semillas, técnicas de plantaciones y cosechas, fechamiento del plantío, selección. Ya en este periodo, ya en esta parte, el hombre evoluciona, la sociedad también, las demandas también fueron mayores, la producción fueron mucho mayor y las necesidades se extienden, ¿verdad? Esas necesidades deben de ser solventadas en cuanto a, por ejemplo, al conteo, a la clasificación, etcétera, de lo que ellos ya poseen. Los rebaños requirieron ser contados, se elaboraron calendarios agrícolas, el almacenamiento de granos y su cocimiento crearon la necesidad de la cerámica. La matemática se desarrolló en este periodo de tiempo. La masa de conocimiento se extendió con sentido de saber práctico, constituido de recetas útiles que funcionaban. En este periodo el hombre aprendía, pero el aprendizaje de estos hombres y el conocimiento aplicado es 100% práctico. Característica de la matemática en estos periodos. También está el periodo neolítico, y es el periodo que va desde el inicio de la producción hasta el punto en que los hombres generaron lo necesario para la sobrevivencia. Las chozas se transformaron en casas, surgieron aldeas, ciudades, lo que puso ya proyectos y medidas previas. Es decir, la sociedad se extiende, se transforma, evoluciona, sus necesidades se vuelven mucho mayores y complejas, de tal manera que es necesario que se delimiten por ejemplo, los terrenos, que haya un mayor control, ¿verdad?, de lo que se cultiva, del ganado, y entonces aquí es donde entra la matemática y las medidas para poder delimitar
los terrenos de estos hombres. Surgieron las clases sociales en este periodo neolítico, la propiedad privada, el Estado, la escritura fonética. Todos esos cambios fueron producto del aumento de la producción, que llegó al punto de generar más de lo necesario, excedentes de producción. Surgieron las necesidades de almacenamiento de productos en gran escala y su conteo, desarrollándose aún más la matemática, la división de la sociedad en clases y el aparecimiento de la propiedad privada crearon la necesidad de medidas para regular las posesiones y el cobro de impuestos. Se vuelve, en este periodo, la matemática evoluciona, se aplica a nuevas necesidades como resultado de la expansión de esta sociedad, tanto en número como propiedades. Según el historiador griego Heródoto, las inundaciones del río Nilo marcaban los límites de las propiedades, creando la necesidad de fijarlos con claridad. Eso se hacía con ayuda de medidas y planos, por los que los llamados calculadores de cuerda. De ahí el desarrollo de las fracciones o números fraccionarios, es decir, de manera práctica, estos hombres ya tenían conocimiento de estos números fraccionarios. La matemática se desarrolló en el antiguo Egipto y en Babilonia, del mismo modo que posteriormente sucedió con los mayas y aztecas. Pero siempre recordemos que fue de manera práctica, ¿verdad? El conocimiento y la aplicación de estos conceptos matemáticos. La contribución egipcia. El inicio de la Edad Antigua, hace aproximadamente 6.000 años, fue caracterizado por innumerables novedades matemáticas. Las medidas no siempre constituían números enteros. Esa necesidad obligó al aparecimiento gradual de los números fraccionarios o fracciones. Los egipcios conocían el ábaco, la notación decimal, algunas fracciones y algunas operaciones. Los egipcios no sabían multiplicar de la misma forma como nosotros lo hacemos, apenas sabían duplicar. La matemática era concebida por los antiguos egipcios como recetas prácticas que muchas veces funcionaban por aproximación y eran resultado del constante ensayo y error practicado durante milenios. Conocieron el teorema que más tarde pasaría a llamarse teorema de Pitágoras y se desarrollaron fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes. Crearon también un calendario de 365 días, inventaron un reloj del sol y la balanza, fundieron el cobre y el estaño, cuya aleación produjo el bronce y otros metales. Construyeron ciudades y grandes monumentos. Todos los instrumentos que utilizaron fueron de piedra o madera, no conocieron el hierro. Veamos ahora la matemática entre los griegos y los romanos. Con la utilización de las nuevas herramientas, la producción aumentó mucho, obteniéndose excedentes. Apareció el alfabeto que democratizó la cultura. La gran cantidad de conocimientos de Grecia provocó un cambio cualitativo de la clasificación y el ordenamiento. Comenzó un trabajo metodológico sobre el gran conocimiento acumulado en matemática hasta ese momento. Todas aquellas recetas prácticas de los egipcios, babilonios y habitantes de otras regiones fueron ordenadas por los griegos. Son los conocimientos que tratan de números de figuras, de enfermedades, etc. Surgieron en este periodo las ciencias. Como los pensadores griegos despreciaban el trabajo manual, continuaron en el camino de las abstracciones, profundizando en la matemática, la ciencia que más avanzó, por cierto, dando mayor énfasis a la calidad que a la cantidad, más a la geometría que a la aritmética. Por eso la geometría fue la primera en recibir un tratamiento metodológico.
culminando con la admirable síntesis de Euclides. Los elementos, la primera obra lógica, es la revolucionaria creación de argumentar, demostrar, es la capacidad de concluir a partir de premisas. Posteriormente, Aristóteles sintetizó la lógica como transposición, en otras palabras, el método de demostración geométrico que se iniciaría con los presocráticos, Tales, Pitágoras, Anaxágoras, etc. Después de la geometría, la lógica, la tercera sistematización, ocurrió con la mecánica, gracias a Arquímedes. La matemática continuó avanzando, especialmente con los matemáticos alejandrinos, como por ejemplo Eratóstenes, que calculó el tamaño de la Tierra, Ptolomeo, que escribió el Almagesto, obra que defiende la teoría geocéntrica, y Diofanto, que formuló las ecuaciones diofánticas, significando con ello un retorno a la aritmética. Los árabes y el álgebra. En el inicio de la Edad Media, siglo V y VI, durante el periodo de mayor expansión árabe, algunos matemáticos como Avicena, Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Nasir Eddin, entre otros, desarrollaron el sistema de numeración arábigo, iniciado en Mesopotamia, la India y Siria, y el álgebra. El sistema decimal de posiciones, utilizado hasta hoy con algunos cambios en los numerales, representó para la aritmética lo que el alfabeto fue para la escritura. Los árabes desarrollaron métodos que hicieron más fáciles la resolución de ecuaciones. El trabajo con ecuaciones comenzó a adquirir un automatismo parecido al del ábaco. Por eso, el álgebra significó una gran revolución matemática. Veamos ahora del Renacimiento hasta nuestros días cómo evoluciona la matemática. En ese periodo surgieron en Italia los números negativos, debido a las necesidades comerciales en el cálculo de deudas y de créditos. Los números negativos permitieron quitar el mayor del menor. Al nuevo conjunto se le llamó conjunto de los números enteros, que van a agregarse al conjunto de los números naturales ya existentes desde la prehistoria. La resolución de la raíz cuadrada de los números negativos llevó al aparecimiento de los números complejos. En este periodo también de los grandes descubrimientos, la astronomía tuvo gran impulso para la orientación en alta mar. El mapa del mundo se cuadriculó y las coordenadas fueron usadas sistemáticamente. En el siglo VII, con Descartes, Fermat y otros, surgió la geometría analítica y se desarrolló la trigonometría. Aparecieron los logaritmos para la simplificación de los cálculos astronómicos. Francois Ovieta pasó a usar símbolos para cualquier demostración, usando letras tanto para cantidades conocidas como para las desconocidas. La rapidez del cálculo aumentó y el sistema de representación convencional se formalizó, quedando una matemática más rigurosa, con símbolos, sin connotaciones, pero operables a través de reglas. Continuamos. Con Leibniz y Newton se completa la gran síntesis del cálculo integral y diferencial. Finalmente, a fines del siglo XIX, se dio la reordenación lógica de la matemática con Cantor, Frege, Russell y otros, dándole el acabado que conocemos hoy. ¿Por qué la matemática es fácil? Bueno, antes de entrar a esta parte, que es la segunda parte de este numeral, hacer énfasis de por qué hacer una reseña histórica de la evolución de la matemática. Dentro de nuestro quehacer matemático es necesario hablar un poco de historia de la matemática a los estudiantes.
para que estos encuentren un sentido y un gusto al aprendizaje de la matemática y comprendan cómo la matemática, siendo una de las ciencias más antiguas, cómo ha ido evolucionando, pero más que eso, cómo ha sido parte de la historia de la humanidad y cómo la matemática ha venido a solventar necesidades de la misma humanidad. Así que es recomendable que hablemos un poco de historia sin darle, ¿verdad? Más protagonista a la historia que el desarrollo de los contenidos, pero que hablemos un poco, ¿verdad? Para que los estudiantes comprendan cómo la matemática fue evolucionando durante la historia de la humanidad. Bien, continuamos. Y comentaba que la matemática es fácil, pero veamos. ¿Por qué es fácil? Fíjese que la matemática es la más antigua de las ciencias, como ya lo mencionaba anteriormente, y llegó tan lejos justamente porque es fácil. Cada periodo tiene sus características, su grado de abstracción, de elaboración, de acabado y consecuentemente su didáctica. En la enseñanza de la matemática debe seguirse una secuencia. Esta secuencia, hago la aclaratoria, está en el material. Por cuestión de tiempo, porque es mucho el contenido para esta temática, no la voy a explicar ni la voy a desarrollar, pero les invito a que de manera, que tomen el material de la unidad 1 de recursos didácticos y realicen la lectura. Ahí van a encontrar la secuencia que se debe de seguir para enseñar matemática. Pero continúo. La matemática puede ser y es gustosa y fácil de enseñar o de aprender por corresponder al desarrollo normal del alumno. Nada es extraño, sin continuidad, sin significado. Aquí es donde viene, finalizo la primera parte y hago la primera pregunta o propongo la primera pregunta. Y es, ¿qué concepciones tienes sobre los recursos didácticos en la enseñanza de la matemática, positivas o negativas? Esta es la primera pregunta de las 4 que se proponen en esta tutoría número 1. Veamos la creación del número. La necesidad de exactitud al contar comenzó ya en el Paleolítico, cuando el hombre comenzó a fabricar cuchillos, machetes y lanzas. En esa época fueron creados los primeros números. La creación de un número es un proceso clasificatorio, del mismo modo que la división de los animales en mamíferos, peces, aves, etc. 2, dice en la lectura, no existe concretamente, existe conjunto de 2 elementos. Los números, que son ideas, juntamente con los numerales correspondientes, palabras, montañas, piedras, símbolos, fueron apareciendo uno después de otro, debido a las necesidades sociales. El 0 ya tenía nombre, significaba nada, mucho antes que aparecieran símbolos matemáticos que lo representasen. El 0 apareció con la idea de éxito o fracaso, casé o no casé, pesqué o no pesqué. El segundo número en ser inventado fue el 1, que surgió de la necesidad de distinguir el singular del plural, nada, uno, varios. Después nació la necesidad de identificar león, leona. La palabra pareja vino a ser una abstracción útil que envuelve varias ideas. Por ejemplo, una cualidad, animales, una cantidad, 2, y una relación, macho y hembra procreando. El término pareja no era aplicable a 2 piedras ni a 3 animales. Del mismo modo, la palabra par viene de una abstracción que envuelve una cualidad, objetos, una cantidad, 2, y una relación, igualdad o simetría.
Para tener la idea abstracta de un número, es necesario clasificar los conjuntos con su correspondiente número de elementos. Esto se hace con una correspondencia de 1 a 1 entre los conjuntos. Así, la noción de número surge de la clasificación de conjuntos iguales por la correspondencia de 1 a 1. Para representar los números fueron y son usados varios procesos. Una inscripción prehistórica parecida al dibujo, que puede significar 5 pesos. Eso es el inicio de la escritura, es decir, antes se utilizaban dibujos para poder representar una cantidad. El conjunto de los números reales fue construido gradualmente. Primero surgieron los números naturales, conocidos con otra notación desde la prehistoria, que es el primer conjunto que nosotros conocemos también. Con los números naturales se pueden efectuar sumas y multiplicaciones sin mayores cuidados, pero al efectuar una resta y una división debemos tener cuidado, como por ejemplo, al restar 5 menos 7, el resultado no está en los números naturales, así como también al dividir, por ejemplo, 5 entre 7, el resultado tampoco no está dentro de los conjuntos naturales, de los números naturales, así que al realizar restas y divisiones se ha de tener un gran cuidado y examinar el resultado obtenido. Ante esta situación, en cuanto a estas dos operaciones, se crean los números negativos. Y acá es posible quitar el mayor al menor, ya que en los números naturales esto no es posible. Por ejemplo, el 5 menos 7 es igual a menos 2. Este resultado está dentro del nuevo conjunto que se llama el conjunto de números enteros, que se denota con la letra S y es representado como un conjunto infinito de números enteros. Incluye a 0. Pero, veamos acá, 3 entre 5 no está tampoco en el conjunto de los números enteros. Con la invención de las fracciones, fue posible que toda división, excepto la división por 0, tenga lugar dentro de otro nuevo conjunto, que es el conjunto de los números fraccionarios. El primer mandamiento entonces de la matemática fue: no dividirás por 0. Al conjunto de los números fraccionarios, que proviene del latín fractio, más los enteros, se le llaman conjunto de los números racionales. Ejemplo de ellos tenemos medio, menos 3/4, 5/7, 2, etc. Todo número racional puede ser escrito en forma de número decimal. Por ejemplo, 22 quintos es igual a 4.4. Y así los dos ejemplos que tenemos en la pantalla. Los números racionales tienen decimales finitos como 22 quintos. Otros tienen decimales infinitos, pero constantes o periódicos, como 1.30, 333. Existen números que no pueden ser representados en la forma P sobre Q, razón entre números enteros. A este conjunto de los números con decimales periódicos se le llama conjunto de los números irracionales, o sea, números que no son razones. Los números reales son el conjunto de todos esos números racionales más los no racionales. Bien, de manera resumida se describe la creación del número desde la concepción de número a partir de el número de elementos que contiene un conjunto hasta la creación del conjunto de los números reales. Y acá se plantea la segunda pregunta en relación a este bloque. La segunda pregunta es:
cómo pueden ayudar los recursos didácticos en las prácticas pedagógicas de los docentes. Continuando, tenemos el apartado número 3, que es la utilización de los medios didácticos en la enseñanza de los conceptos matemáticos. Primeramente, quiero definir qué es un medio, qué es un recurso y qué vamos a entender como medios didácticos y recursos didácticos, y ver cuáles son estos recursos didácticos con el cual disponemos los docentes para poder realizar el proceso de enseñanza. Medio es cualquier dispositivo y equipo que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas. La palabra dice que el medio es cualquier dispositivo y equipo que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas. Puede ser radio, televisión, el teléfono, la computadora y otros dispositivos. Y el proceso de comunicación tendrá éxito cuando la acción mediadora del docente logre un efecto positivo, permitiendo que el instrumento sea el adecuado para el campo educativo. En este caso se transforma en un medio didáctico. En otras palabras, cuando el proceso de comunicación entre el docente y el estudiante obtenga un efecto positivo a través de cualquier medio de lo que ya se mencionó, y este medio utilizado para la acción mediadora entre el docente y el alumno, este medio se transforma dentro del campo educativo en un medio didáctico. Es decir, si hay fines o propósitos pedagógicos, es decir, un fin de enseñanza para que el alumno aprenda, la utilización de este medio se convierte en un medio didáctico. Por ejemplo, una computadora es un medio didáctico si se utiliza dentro del contexto educativo para poder transmitir información, o en este caso, la computadora está haciendo la función de un medio didáctico. Pero desde el momento, en mi caso, que yo deje de termine esta tutoría y siga continuando con la utilización de la computadora para otros fines personales, la computadora ya no es un medio didáctico en este momento, porque no la estoy utilizando para fines educativos. Hay la diferencia, ¿verdad?, entre un medio y un medio didáctico. ¿Qué es el recurso didáctico? Es cualquier material que en un contexto educativo determinado se utilice con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas. Tenemos entonces otro concepto que es el de recurso. Dice que es cualquier material que en un contexto, aquí es la palabra clave, contexto educativo determinado, se utilice con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas. Tenemos entonces definido qué es un medio didáctico y qué es un recurso didáctico, algunos medios didácticos. Los medios didácticos se dividen en 4 grupos: los auditivos, los visuales, audiovisuales y multimedia. Por ejemplo, tenemos los medios auditivos. Existen medios que le caracterizan fundamentalmente porque hacen uso del sonido como su modalidad de codificación. La evaluación de este tipo de medios, desde la aparición de las primeras radios a un dispositivo muy pequeño llamado reproductor de archivos de audio. Como ejemplo del uso del audio se encuentra la utilización de la radio en la enseñanza de las matemáticas y otras áreas. En cuanto a la aparición de las primeras radios como un medio didáctico, podría mencionarles que
hace años atrás, el Ministerio de Educación impulsó la radio interactiva. Era un espacio en donde cierta emisora transmitía el maravilloso mundo de los números, que era un programa que se transmitía ciertas horas para que en tiempo real en las escuelas donde se contaba radio ponían este programa para que los estudiantes escucharan este programa. Este programa tuvo un periodo de tiempo de vida y fue muy funcional. Llegaron a través de este programa, se logró alcanzar miles de estudiantes con las diferentes temáticas que se desarrollaron. Bueno, y entre las facilidades técnicas que posee la radio están las siguientes. Su grabación o reproducción no es compleja y es muy asequible para los estudiantes. Esa es una de las facilidades. Se puede realizar un gran número de copias y distribuirse masivamente. Otra de las ventajas o facilidades. El estudiante puede repetir la grabación la cantidad de veces que necesite o desee. De igual manera, la radio tiene como ventaja en las personas la estimulación de la capacidad de escuchar. Además, entre otras capacidades, se potencia la abstracción y la imaginación. Esa es una de las ventajas o de las facilidades de la radio. Dice que tiene como ventaja en las personas la estimulación de la capacidad de escuchar, o sea, se requiere de mayor concentración para poder escuchar y comprender lo que se está transmitiendo, la información que se transmite. También dice que se potencia la abstracción y la imaginación. Pero tiene la limitante de que los estudiantes requieren de mucha concentración y su nivel de participación para construir de conocimientos es bajo, ya que en la mayoría de situaciones el medio los limita a solamente recibir la información. Es decir, que ellos no participan en la construcción del conocimiento, sino que se limitan a recibir la información que se le transmite. Otro de los medios son los medios visuales. Por otro lado, también están los medios que utilizan aspectos no verbales, como la escritura, las imágenes o cualquier otro elemento icónico. Entre los más utilizados en la enseñanza de las matemáticas están la pizarra, el franelógrafo y el periódico mural. La pizarra. En la pizarra los contenidos se muestran al estudiante y pueden ser utilizando símbolos matemáticos, expresiones matemáticas, representaciones gráficas, la aplicación de algoritmos matemáticos, es decir, que en la enseñanza de la matemática, la pizarra, siendo uno de los medios didácticos que nunca pasa de moda, es útil y es funcional, ya que se pueden expresar, como decía la explicación, símbolos matemáticos, expresiones matemáticas, representaciones gráficas y la aplicación de algoritmos matemáticos. También está el franelógrafo, los contenidos en donde se puede utilizar imágenes para comprender los conceptos y en donde el estudiante requiere moverlas para realizar diferentes actividades. Se puede utilizar de manera adecuada o idónea el franelógrafo, ya que esta es la característica de este medio, que se pueden utilizar imágenes y el estudiante puede moverlas, es decir, puede realizar de una manera mucho más dinámica la exposición de las imágenes que van relacionadas a los contenidos que se presentan.
Está el rotafolio también, contenidos en donde se requiera la demostración de teoremas, representaciones gráficas y aplicación de pasos para la resolución de situaciones, problemas del entorno. Por ejemplo, si se requiere incluir este tipo de contenidos, el rotafolio es un medio didáctico adecuado. También está la pizarra mural. Esta pizarra mural se puede utilizar cuando lo que se quiere mostrar son contenidos cuyos conceptos pueden representarse por medio de imágenes y gráficos que pueden ser integrados con el texto. Entre algunas, buenos días, Josué, bienvenido. Quisiera hacerle saber si usted me escucha con claridad y si puede ver, se observa que las diapositivas se pasa una a otra, ya que como es el primer estudiante conectado, pues. Muy bien, gracias. Josué, por cuestión de tiempo, yo ya había iniciado la tutoría, pero si usted tiene algún comentario o una duda o dudas sobre lo que yo voy exponiendo, me gustaría que usted me las hiciera saber, ya sea de manera escrita, para poder darle respuesta. Bien, dicho esto, continúo con la explicación. Y una vez más, bienvenido. El rotafolio decía que se puede utilizar cuando los contenidos en donde se requiera la demostración de teoremas, representaciones gráficas y aplicación de pasos para la resolución de situaciones, problemas del entorno, por ejemplo. Entonces es un medio bastante adecuado. La pizarra mural también se utiliza cuando lo que se quiere mostrar son contenidos cuyos conceptos pueden representarse por medio de imágenes y gráficos que pueden ser integrados con el texto. Bien, estos son 4 medios visuales. Entre algunas de las ventajas de estos medios se tiene es que presentan una gran cantidad de información organizada de acuerdo con las necesidades didácticas. Su producción no es difícil ni costosa. Es una buena aproximación de la realidad, ya que ubica al estudiante en el objeto de estudio. Facilita la adquisición de habilidades como conocer, identificar o diferenciar. Una desventaja es que no existe movimiento en los símbolos e imágenes. Además, si se acompaña con expresión oral de un facilitador, se requerirá sincronía entre ambos. Es decir, si hay dos personas donde uno está mostrando la imagen y el otro está explicando, entonces debe de haber una sincronía entre ambos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esta situación. Algunas recomendaciones generales para la utilización de estos medios es que se debe tener claridad en la escritura, revisar la ortografía, presentar ilustraciones o imágenes sencillas y claras, utilizar el espacio adecuadamente para no saturar el franelógrafo o la pizarra, hacer un adecuado uso del color. También mantener la temática a lo largo de toda la presentación. Evitar de que el punto focal no se centre en el texto, sino en la imagen. Importante. Ser muy cauteloso con expresión de las ideas matemáticas, en particular con el uso adecuado de la simbología de las matemáticas. Revisar con frecuencia los apuntes que toman los estudiantes. Se tienen los medios audiovisuales también, que articulan códigos visuales y sonoros. Este es otro medio, los medios audiovisuales.
Los más conocidos son el cine y la televisión. Entre las ventajas de estos medios audiovisuales se destaca que se presenta en el estudiante un alto nivel de motivación. Es una tecnología flexible y versátil. Puede aproximar al estudiante a visualizar realidades complejas en el objeto de aprendizaje. Entre las desventajas de estos medios audiovisuales se tienen los altos precios de producción. Además, la participación de los estudiantes en las lecciones se podría ver limitado. Por su elevado costo, resulta de poca accesibilidad a los centros educativos. Asimismo, la producción del material también es compleja, costosa y requiere de servicios técnicos especializados. Quise retomar la primera desventaja. Dice que se tienen los altos precios de producción. Además, la participación de los estudiantes en las lecciones se podría ver limitada. Acá el docente, en esta parte de la desventaja, es que el docente debe de tener mucho cuidado en cuanto al tiempo que va a utilizar, al tiempo que, por ejemplo, dura un video, ya que los estudiantes con facilidad, después de un periodo largo de tiempo, donde ellos estén viendo un video, se van a aburrir y van a perder el interés de lo que están viendo. Además, bueno, primero tener cuidado. Muchos docentes especialistas en el uso de estos medios recomiendan que un video no puede durar, o una presentación no puede durar más de 15 minutos. Por lo mismo que mencionaba, el estudiante va a perder el interés. Además, se debe de contar con una guía para que el estudiante esté atento a lo que esté observando en la presentación, para que no... ¿Está bien? ¿Está bien, Josué? Para que no se vea muy limitada y desmotivada la participación de los estudiantes. Así que hay que tener cuidado con el uso de estos medios audiovisuales. Mencionarles también que los canales 8 y 10 siempre han sido reconocidos por sus programaciones educativas. También han sido las mejores escuelas del país para que los niños aprendan las técnicas televisivas. Están también como cuarto medio didáctico los multimedia. Los multimedia son medios que permiten la integración de diferentes lenguajes como textos, imágenes, video, hipertexto, animación y sonido. Dentro de los más utilizados en la enseñanza de las matemáticas se encuentran la computadora y las plataformas informáticas. Entre los beneficios que se pueden citar se tienen las siguientes. Fomentan la interacción, ya que el estudiante tiene posibilidad de una mayor participación en el proceso, pues interactúa con el objeto de conocimiento de una manera más directa y mantiene una mayor comunicación con sus compañeros y profesores. Puede emplearse en un gran número de áreas y con gran variedad de contenidos. Le permite al estudiante aproximarse a objetos matemáticos complejos, lo cual sería difícil con otro tipo de medios. También los procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelven más atractivos para el estudiante. Además, las plataformas informáticas como por ejemplo Moodle, Schoology, utilizadas en la carrera Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad en Línea, es otro medio con múltiples posibilidades para llevar a cabo el proceso educativo. Además de conjugar el audio, video y texto, permite integrar lenguajes informáticos en los distintos paquetes como GeoGebra, Hot-Potatoes, Xlearning, entre otros. Esto en cuanto a las plataformas y los diferentes programas y paquetes informáticos que se utiliza en la enseñanza en la universidad. Pero
el uso de la multimedia también en la enseñanza de los contenidos de matemática en los niveles, por ejemplo, básica, media, hay que tener cuidado también, ya que el uso de la multimedia requiere también una mayor supervisión de parte del docente. Orientar al desarrollo de las actividades y supervisar que los estudiantes estén trabajando en las actividades propuestas. Es decir, el docente debe de estar atento a que el estudiante esté desarrollando de una manera correcta las actividades propuestas. La herramienta también foros, presente en las plataformas, es muy valiosa, ya que permite realizar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, se pueden citar las respuestas a consultas y compartir conocimientos con todos los usuarios. Así que esta es una herramienta muy útil dentro de los medios multimedia. Como tercera pregunta, tenemos ¿qué materiales de desecho permite identificar en su entorno que sean aprovechadas para la enseñanza de las matemáticas? Es decir, dentro de nuestro entorno, ¿qué materiales de desecho o qué materiales de reciclaje se pueden utilizar y aprovechar para elaborar recursos didácticos o convertirlos como recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas? Aquí quiero aclarar una situación. Las dos preguntas que he realizado, que se han propuesto anteriormente, la segunda pregunta directamente no está relacionada con la temática que se desarrolló en el segundo bloque. Y aclaro esto porque las preguntas que se están planteando no tienen relación con la temática que se están desarrollando, sino que van más enfocadas a los recursos didácticos. Bien, continúo. Tenemos como un cuarto apartado que son los recursos didácticos. Ya lo mencionábamos anteriormente, un recurso didáctico es cualquier material que puede ser empleado con un propósito educativo. La utilización de materiales y recursos educativos es consecuente en su quehacer didáctico, con la interpretación que se tenga de la matemática. El material no debe ser utilizado, debe ser manipulado. El estudiante debe, al hacer uso de un recurso didáctico, debe de comprender su uso. Debe de ser manipulado, dice acá, o sea, debe de tener significado para el estudiante el uso de este recurso. Lo que se debe utilizar es el conjunto de ideas que de su manipulación se generen en la mente y canalizarlas en tanto han sido descubiertas por los estudiantes en el procedimiento matemático. Una cosa es enseñar una situación matemática y que el niño aprenda. Y otra muy distinta es permitir que el niño manipule, observe, descubre y llegue a elaborar su propio pensamiento. Y acá debemos los docentes tener cuidado de no inducir cómo el estudiante ha de usar el recurso, cómo lo debe de usar, cómo lo debe de manipular. Él debe descubrir cómo manipular el recurso didáctico de tal manera que él elabore o construya su propio conocimiento y elabore su propio pensamiento. Así que los docentes debemos de tener cuidado al hacer uso de un recurso didáctico, de si bien es cierto, dar las indicaciones de lo que se va a hacer, pero no determinar la forma o condicionar la forma de cómo el niño o el estudiante ha de usar este recurso didáctico. El material más adecuado
o recurso didáctico más adecuado es aquel que, partiendo siempre del juego, posibilita al niño pasar de la manipulación concreta a la generalización de la idea que ha sido capaz de generar a través de su manipulación. Uno de los propósitos del uso de un recurso didáctico es que muchas veces en matemática hay conceptos que por sí mismos son difíciles de que el estudiante llegue a comprender. El uso del recurso didáctico facilita, ayuda a la comprensión de estos conceptos. En un primer momento, el uso del recurso didáctico ayudará a la comprensión de estos conceptos en matemática, pero a partir de la manipulación concreta, dice acá, el estudiante será capaz de generalizar esa idea. Y esto a partir de la manipulación. Así que en un momento determinado, en el desarrollo de estos conceptos, el recurso didáctico quedará en desuso, porque llegará a un nivel en donde ese concepto se estudiará o se desarrollará de una manera más formal o abstracta, pero el alumno, el niño, habrá comprendido a través del uso del recurso didáctico este concepto. Se debe tener en cuenta también una serie de condiciones que debe de cumplir todo material didáctico. Estas son entre otras, es decir, lo que como docentes debemos de tener en cuenta. Primero, debe ser seguro, es decir, no presentar ningún tipo de peligro como toxicidad o aristas cortantes. También debe ser resistente y duradero, ser de fácil manejo, poder utilizarse con finalidad pedagógica, ser atractivo y ser polivalente, no ser muy estructurado, esto es, que permita actuar al niño, ser experimentable. Y en relación a la tercera pregunta, ¿qué material de desecho podría utilizar usted para enseñar matemáticas? Comentarles que el objetivo del uso de estos materiales de desecho es que los recursos didácticos que se elaboran o se elaboren sean de bajo costo, de tal manera que el niño pueda tener la oportunidad de poder elaborar su propio recurso didáctico. Entonces, dado que una de las ventajas de los recursos didácticos en matemática es que muchos de ellos son muy costosos, por tanto, no pueden adquirirse por la misma desventaja, que son muy costosos, fáciles de adquirir. Una de las alternativas es utilizar estos materiales de desecho o reciclaje para convertirlos en recursos didácticos. Y uno de los quizás consejo es que nosotros los docentes los elaboremos con nuestros propios estudiantes. Y acá tenemos un ejemplo de recurso didáctico, y es cuando se elaboran chapas, fichas de color o broches. Podemos utilizarlos estas chapas, puede ser con tapones. Las fichas de color pueden elaborarse también con material de desecho o con papel, con material como cartulina de colores. También broches, botones, ¿verdad? Se pueden utilizar para poder elaborar este recurso. Dicho recurso puede ser utilizado para buscar algoritmos para operar números enteros. Esto mayormente cuando se enseñan los números enteros en primaria o en segundo ciclo, se pueden utilizar diferentes materiales de desecho. El uso de estos materiales dependerá también de la creatividad del docente. Bien, continuamos. Algunos recursos didácticos también, estos se dividen de igual manera como se dividen los medios didácticos en 4, los auditivos, los visuales, los electrónicos, audiovisuales y también las nuevas tecnologías.
Los auditivos. Estos recursos poseen un registro de sonido en un formato predeterminado, ya sea en un diseño fonográfico o en cintas magnetofónicas, características de estos medios. Ejemplos de este tipo de recursos son el cassette, que ya está en desuso, el disco que se utiliza, el tocadiscos, como mencionar aquellos que existieron, las cintas magnetofónicas, el CD de audio y los formatos digitales que se manipulan en distintos medios como los reproductores digitales de audio, los teléfonos celulares y las computadoras, entre otros. O sea, aquí se mencionan todos los que están en uso o los que ya pasaron de moda y están en desuso, pero en algún momento fueron de utilidad como recursos auditivos. Su finalidad es facilitar el aprendizaje por medio de los sonidos, despertando la atención de los usuarios. Estos recursos se caracterizan por la exactitud, sencillez, aplicabilidad, imparcialidad y presentación. Están también los recursos visuales. Se refieren a otros recursos que se perciben por medio de la vista. Se utilizan para presentar la información por medio de imágenes. Los elementos visuales en este tipo de recursos pueden ser digitales, escritos o analógicos y se clasifican en icónicos, esquemáticos y abstractos. Entre los recursos de carácter impreso se tienen, por ejemplo, libros y textos escolares, folletos, revistas, prensas, escritos, volantes, manuales y fotocopias, entre otros. Están también los recursos electrónicos. Estos, además, existe otro tipo de recursos visuales que funcionan presentando una imagen fija y son proyectados por medios electrónicos. Algunos de estos recursos son diapositivas, transparencia, filminar, acetatos. Para este tipo de recursos es necesario un proyector de cuerpos opacos y una pantalla. Aparece en la diapositiva recursos didácticos visuales de imagen fija, que no son electrónicos, como por ejemplo la pizarra, el geoplano y el rotafolio. Los recursos audiovisuales. También se tienen los recursos que son estos que combinan como un todo la imagen, el texto y el sonido. Algunos de estos son videos, películas y lecciones grabadas. Siempre se requiere de un proyector de películas y una pantalla. Este tipo de recurso permite acercar elementos del entorno del estudiante al aula, pues sin esto sería imposible que los estudiantes vieran o imaginaran una erupción volcánica. Por ejemplo, una de las principales desventajas es que si no es manejado adecuadamente, como sucede con los otros medios, se lleva al estudiante a una situación pasiva en la cual se limita a recibir la información. De igual manera, lo que mencionaba anteriormente, el docente debe tener cuidado en cuanto al tiempo del uso de este recurso, cómo ha de involucrar al estudiante de una manera más activa para que éste se sienta motivado y no pierda el interés de lo que se le está transmitiendo o de lo que está viendo. Cuando el docente basa su clase en estos tipos de recursos, debe tener un plan alternativo para atender imprevistos como la interrupción del fluido eléctrico. Es decir, el docente, si va a hacer uso de este recurso, debe tener en cuenta que pueden aparecer situaciones imprevistas. Entonces, el docente debe de tener un plan alternativo para que, si de manera fortuita se va la corriente o no funciona el equipo,
tener otra alternativa para que siempre se desarrolle la clase con otro recurso, posiblemente. También están las nuevas tecnologías. Finalmente se tienen los recursos multimedia, los cuales actualmente son parte de la sociedad y por lo tanto los procesos educativos tienen que incorporarlos en su quehacer cotidiano, que nosotros estamos en esta era, ¿verdad?, de las tecnologías. Es difícil aislar estas tecnologías de nuestro quehacer educativo. Por tanto, lo ideal es que incorporemos estas nuevas tecnologías en nuestros procesos educativos. Estos recursos didácticos procesan, producen y difunden la información en forma electrónica a través de software educativo, programas informáticos, internet, servicios telemáticos, videos interactivos y plataformas informáticas. Los recursos multimedia se clasifican en generales y válidos para cualquier área. Incluyen los procesadores de texto como látex, hojas de cálculo, bases de datos y software en general. También, enseñada asistida por computadora. Incluye software específico para el estudio de determinados contenidos como graficadores, asistentes, matemáticos como Derive, Máxima y otros. Están también los sistemas multimedia en los cuales se integra la imagen, texto, sonido y el video. El Internet o la red de redes es un conjunto de computadoras que están interconectadas a través de líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica o satélites. Permite el flujo e intercambio de información en distintos formatos: texto, imagen, audio y video. Entonces hemos visto los recursos multimedia y el uso de las nuevas tecnologías. Volver a mencionar y a enfatizar: existen estas nuevas tecnologías, cada centro educativo cuentan con un recurso limitado o tienen todas las facilidades y el acceso a estos recursos, a internet también, y a diferentes software. Entonces lo ideal es que se incorporen en nuestros procesos educativos estas tecnologías, hacer uso de manera adecuada de estos recursos. Hoy por hoy es impensable que los estudiantes desde los primeros grados no estén relacionados al menos con una computadora, el uso de una computadora, o que los estudiantes por ejemplo, de tercer ciclo, bachillerato, no conozcan de algunos software para la enseñanza de la matemática. Poco a poco se puede ir incorporando estas tecnologías, pero también mencionar que somos los docentes los primeros que debemos de ir al frente, ¿verdad?, del uso de estas tecnologías. Cualquier medio didáctico, cualquier recurso didáctico que se utilice dentro de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes deben de ser escogidos o seleccionados de tal manera que nos ayude al logro de los objetivos educativos. Tomar en cuenta también la estructura, ¿verdad?, o cognitiva de nuestros estudiantes, los ritmos de aprendizajes, las condiciones, más que todo, cognitivas de nuestros estudiantes, cuál es el mejor recurso o el mejor medio que podemos utilizar de acuerdo a las condiciones de nuestros estudiantes, a los recursos con los que contamos en nuestros centros educativos. Y tenemos varios tipos de medios y recursos, como los que ya mencionaba: los auditivos, los visuales, audiovisuales, los electrónicos, multimedias. Entonces, si no contamos con algunos medios didácticos, tenemos las opciones de otras.
Lo importante acá es utilizar estos medios didácticos, estos recursos didácticos que nos ayuden en la tarea de enseñar matemática, facilitando, por tanto, el aprendizaje en los estudiantes. Finalmente, quiero presentar la última pregunta. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un medio didáctico y un recurso didáctico? Ya que se ha hablado de los medios didácticos y los recursos didácticos y se ha discutido la definición de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un medio didáctico y un recurso didáctico? Bien, lastimosamente terminó la tutoría sin la participación de ningún estudiante. En la medida que se desarrolló la tutoría se incorporaron 2, pero por alguna razón ya no están. Comentarles que la tutoría de repaso de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática la estaré realizando el día viernes 28 de septiembre de 8 a 9 de la noche por medio de Skype empresarial. El enlace para la tutoría de repaso posteriormente durante la semana la estaré compartiendo. Invitarles a que puedan participar en las diferentes actividades, el foro académico, revisar las fechas, por favor, para que puedan participar en las 2 fases, estar pendiente de las fechas de entrega de las tareas, revisar con frecuencia la plataforma. Si hay preguntas o dudas, por favor, en un mensaje, dejarlas escritas. En un periodo de 24 horas, estas preguntas deben de ser respondidas, deben de ser solventadas, estas dudas. Así que, por favor, invitarles a que estén pendientes, ¿verdad?, de la plataforma, y cualquier duda yo estoy a la orden para poder solventarla. Yo propongo, ya que no hay estudiantes conectados en la tutoría, y esa fue una de las situaciones que se iban a definir ahora, es definir horas de tutoría para recursos didácticos. Estaré dando tutorías por medio de la plataforma lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche, de tal manera que yo estaré conectada a esa hora en la plataforma. Ustedes pueden interactuar por medio de mensajes y poder poner todas sus dudas o los comentarios, cualquier tipo de duda o ayuda que ustedes requieran. Yo voy a estar conectada de 8 a 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes, y ese será el horario que se establece para tutorías durante la semana. Volver a reforzar sobre esta tarea. Durante las tutorías restantes siempre se plantearán entre 3 a 4 preguntas que ustedes tendrán que responder en base a la lectura, y en un solo documento ustedes incluirán las preguntas y sus respectivas respuestas. No habiendo más que abordar y habiendo terminado el desarrollo de la temática, me despido de ustedes. Les deseo éxitos en sus quehaceres personales y educativos. Feliz día y bendiciones.